Mis queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos aquí a un nuevo episodio del podcast de Contracultura. Un placer estar con ustedes y también traerles este importante capítulo que estoy seguro que les va a gustar porque habla de una serie de cosas, por ejemplo, el comunismo a través de la violencia y la neoviolencia, la guerra de espionaje y desinformación, del nuevo trato al progresismo, la revolución cultural de Occidente, los movimientos contra la guerra y los derechos civiles. Esto es un extracto del libro publicado por The Epoch Times. Es un libro que se llama Cómo el espectro del comunismo gobierna nuestro mundo y es del equipo editorial Los 9 comentarios sobre el Partido Comunista. Hemos hecho algunos otros programas relacionados justamente a esta información que han tenido mucho éxito y a la gente lo ha encontrado realmente una joya de información. Por eso vamos a seguir, obviamente, y ya prácticamente vamos a completar el libro entero en diferentes programas que hemos estado haciendo. Vamos a entender un poco qué es lo que está pasando hoy día en Estados Unidos, cómo eso está influyendo en otras partes del mundo, que es uno de los objetivos justamente. Cuando comencé este canal, quería poder traerles un poco de la información de lo que estaba ocurriendo en un contexto más internacional para poder tener una perspectiva más global de esta situación. Así que continuando fiel a ese espíritu, vamos a continuar con este trabajo. Es importante decirles que nuestros sistemas democráticos permiten justamente la introducción y la proliferación de todo este tipo de ideas totalitarias comunistas, producto justamente de que las democracias son completamente permeables al permitir cierto grado, obviamente, de libertad, que es mucho mayor al grado de libertad que podría tener un país totalitario. Por eso es tan importante entender que ellos justamente siempre se han aprovechado de las debilidades que tiene la democracia al poder permitirles literalmente operar dentro de los países. Me refiero al Partido Comunista, que nunca ha tenido una presencia muy grande electoralmente. Ellos son una minoría muy grande, pero lo que sí son expertos es en poder infiltrar organizaciones e infiltrar las ideas. Esos sí son expertos. Por lo tanto, mueven una gran cantidad de personas. Creo yo, por la experiencia, que el único tipo de democracia que funciona es una democracia hoy en día autoritaria, que tenga un celo, que las instituciones sean celadas, sean cuidadas justamente para evitar la subversión y la penetración, obviamente, de estas ideas marxistas, de esta filosofía, de esta religión, que una vez que llega es solamente para destruir, y eso es lo que hemos visto a través de la historia. Son hechos absolutamente innegables. Así que vamos a comenzar el programa el día de hoy. La elección presidencial estadounidense de 2016 fue una de las más dramáticas en décadas. Aunque la participación de los votantes fue de un 58% bajo, la campaña estuvo llena de giros y vueltas que persistieron incluso después de la elección. El ganador, el candidato republicano Donald J. Trump, se vio asediado por la cobertura negativa de los medios y las protestas en ciudades de todo el país. Los manifestantes portaban carteles con consignas como "No es mi presidente" y declararon que Trump era racista, sexista, xenófobo o nazi. Hubo demandas para un recuento de votos y amenazas de juicio político. El periodismo de investigación ha revelado que muchas de esas protestas fueron instigadas por ciertos grupos de interés. Como se muestra en el documental America Under Siege, Civil War 2017, un documental dirigido por el investigador Trevor Loudon, una parte significativa de los manifestantes eran revolucionarios profesionales, con vínculos con regímenes comunistas y otros estados autoritarios como Corea del Norte, Irán, Venezuela o Cuba. El trabajo de Loudon también destacó el papel de los dos prominentes organizaciones socialistas estadounidenses, el Partido Mundial de Trabajadores Estalinistas y la Organización Socialista de Camino de la Libertad maoísta. Habiendo investigado el movimiento comunista desde la década de 1980, Loudon determinó que las organizaciones de izquierda han hecho de los Estados Unidos su principal objetivo de infiltración y subversión.
Los campos de la política estadounidense, la educación, los medios y los negocios se han desplazado cada vez más hacia la izquierda bajo la influencia de personas bien situadas. Incluso cuando personas de todo el mundo aplaudieron el triunfo del mundo libre después de la Guerra Fría, el comunismo se apoderó de las instituciones públicas de la sociedad occidental para prepararse para la lucha final. En cierto modo, fue la participación de los Estados Unidos lo que determinó los resultados de las guerras mundiales. Durante la Guerra Fría, frente a las amenazas del holocausto nuclear, Estados Unidos logró contener el bloque soviético hasta la desintegración de los regímenes comunistas soviéticos y de Europa del Este. Los padres fundadores de América aplicaron su conocimiento de las tradiciones religiosas y filosóficas occidentales para redactar la Declaración de Independencia y la Constitución de los Estados Unidos. Estos documentos reconocen como evidentes los derechos otorgados al hombre por Dios, comenzando con las libertades de creencia y expresión, y establecieron una separación de poderes para garantizar el sistema de gobierno republicano. Mientras Estados Unidos luchaba en una guerra civil, esa guerra tenía el propósito de realizar plenamente los principios fundadores de Estados Unidos al terminar con la institución de la esclavitud. A lo largo de 200 años, esos principios han hecho un trabajo sin paralelo al promover la tranquilidad doméstica y asegurar el bienestar general prometido en el preámbulo de la Constitución. La libertad del hemisferio occidental va directamente en contra del objetivo del comunismo, que es esclavizar y destruir a la humanidad. Enmascarándose con una hermosa visión de una sociedad colectiva e igualitaria, el comunismo dirigió a sus enviados a la sociedad humana para llevar a cabo sus planes en todo el mundo. Mientras que el comunismo se manifiesta en los países orientales, como la Unión Soviética o China, como gobiernos totalitarios, asesinatos en masa y la destrucción de la cultura tradicional, ha estado ganando el control de Occidente de manera silenciosa y constante, utilizando la subversión y la desinformación. Está erosionando la economía, los procesos políticos, las estructuras sociales y el tejido moral de la humanidad para provocar su degeneración y destrucción. Dado que el Partido Comunista no tiene liderazgo sobre los países occidentales, los simpatizantes comunistas, disfrazados o no, se disfrazan al infiltrarse en todo tipo de organizaciones e instituciones. Hay al menos 4 fuerzas principales que impulsan la subversión comunista en Occidente. El primer agente de subversión fue la Unión Soviética, que fundó la Tercera Internacional Comunista, Comintern, para difundir la revolución en todo el mundo. A partir de la década de 1980, los comunistas chinos implementaron la reforma económica. El Partido Comunista Chino, PCCH, estableció intercambios políticos, comerciales y culturales que le dieron la oportunidad de infiltrarse en Occidente. El segundo medio de subversión fue efectuado por los partidarios comunistas locales que trabajaron con el Partido Comunista Soviético y la Comintern. En tercer lugar, la crisis económica y la agitación social han alentado a muchos gobiernos occidentales a adoptar políticas socialistas en las últimas décadas, lo que ha provocado un cambio constante hacia la izquierda. La cuarta fuerza de la subversión proviene de aquellos que simpatizan con y apoyan al Partido Comunista y al socialismo. Estos compañeros de viaje sirven al comunismo como una quinta columna de idiotas útiles dentro de la sociedad occidental, ayudando a destruir la cultura, sembrando la degeneración moral y minando los gobiernos legítimos. Está mucho más allá del alcance de este trabajo proporcionar una descripción completa de la infiltración comunista en Occidente, dada su naturaleza opaca y tortuosa. Al entender los trazos generales, sin embargo, los lectores pueden comenzar a ver cómo opera el mal y aprender a ver a través de sus capas de engaño. En aras de la brevedad, este capítulo ofrece una descripción general del alcance del comunismo en Estados Unidos y Europa occidental. El comunismo a través de la violencia y la no violencia. En la imaginación popular, el Partido Comunista es sinónimo de violencia y con buena razón. En el Manifiesto Comunista, Marx y Engels dijeron: los comunistas desdeñan ocultar sus puntos de vista y objetivos. Declaran abiertamente que sus fines solo pueden alcanzarse mediante el derrocamiento forzoso de todas las condiciones sociales existentes. El hecho de que los regímenes comunistas de Rusia y China tomaron el poder a través de una revolución violenta y uso de la violencia como una herramienta de represión atrajo la atención de las formas menos visibles del comunismo. La rama del marxismo que defiende la revolución violenta está representada por el leninismo, que adaptó la teoría en 2 aspectos significativos. Según Marx,
La revolución comunista comenzaría en los países capitalistas desarrollados, pero Lenin creía que el socialismo podría construirse en Rusia, ya que era comparativamente atrasada en su desarrollo económico. La construcción de partidos consistió básicamente en adoptar las técnicas de coerción, engaño y violencia encontradas en las organizaciones criminales y animarlas con la teoría socioeconómica marxista. Según Lenin, la clase obrera es incapaz de desarrollar la conciencia de clase o de exigir una revolución por sí misma y debe unirse a la acción mediante la acción externa. Los agentes de la revolución se organizarían en una vanguardia proletaria altamente disciplinada, el Partido Comunista. La British Fabian Society, fundada en 1884, un año después de la muerte de Marx, tomó un camino diferente en la lucha para imponer el socialismo. El logo de Fabian representa a un lobo disfrazado de oveja. Su nombre es una referencia a Quintus Fabius Maximus Verrucosus, el general y dictador romano famoso por sus tácticas de demora. En la revisión fabiana, el primer folleto producido por el grupo, una nota en la portada dice: en el momento oportuno debe esperar, como lo hizo Fabio con mayor paciencia cuando se enfrentó a Aníbal, aunque muchos censuraron sus retrasos, pero cuando llegue el momento debes golpear fuerte, como lo hizo Fabio, o tu espera será en vano e infructuosa. Para lograr gradualmente el socialismo, la sociedad fabiana inventó la política de permeación para aprovechar las vacantes disponibles en política, negocios y sociedad civil. La sociedad fabiana no restringe las actividades de sus miembros, sino que los alienta a promover objetivos socialistas al unirse a organizaciones adecuadas y a congraciarse con figuras importantes como ministros de gabinete, funcionarios administrativos de alto nivel, industriales, decanos universitarios o líderes de iglesias. Sidney Webb, presidente de la Sociedad Fabiana, escribió: como sociedad acogimos con satisfacción la adhesión de hombres y mujeres de todas las denominaciones religiosas o de ninguna, insistiendo firmemente en que el socialismo no era el secularismo y el objeto y propósito de toda acción colectiva sensible para el desarrollo del alma individual o la conciencia o el carácter. Tampoco confinamos nuestra propaganda al Partido Laborista, que está emergiendo lentamente, ni a quienes estaban preparados para llamarse socialistas, ni a los trabajadores manuales, ni a ninguna clase en particular. Ponemos nuestras propuestas una por una, lo más persuasivamente posible, ante todos los que las escucharán. Los conservadores, siempre que podamos tener acceso a ellas, a las iglesias y capillas de todas las denominaciones, a las distintas universidades, a los liberales radicales, junto con las sociedades socialistas en todo el mundo. A esto lo llamamos permeación y fue un descubrimiento importante. Muchos miembros de la sociedad fabiana eran jóvenes intelectuales. Hicieron discursos y publicaron varios libros, revistas y folletos en toda la sociedad. En el siglo XX, la sociedad fabiana se trasladó a la escena política. Webb se convirtió en el representante de Fabian en el recién formado Comité de Representación Laboral del Partido Laborista. En el Partido Laborista, Webb redactó su constitución de partido y su programa de partido. Al tomar un papel principal en la formulación de políticas, Webb se esforzó por hacer del socialismo fabiano la ideología rectora del partido. La sociedad fabiana más tarde adquirió influencia en los Estados Unidos, donde existen múltiples grupos de facultades de artes liberales en muchas universidades. Ya sea el comunismo violento de Lenin o el comunismo no violento de la sociedad fabiana, ambos están manipulados por el espectro malvado del comunismo y tienen el mismo objetivo final. El violento comunismo de Lenin no rechaza los medios no violentos. En su libro El ala izquierda, el comunismo, un desorden infantil, Lenin criticó a los partidos comunistas de Europa Occidental, ya que se negaron a cooperar con lo que él llamó los sindicatos reaccionarios o unirse al Parlamento Nacional Capitalista. Lenin escribió en su libro que el arte de la política y la correcta comprensión de sus tareas por parte del comunista consiste en evaluar correctamente las condiciones y el momento en que la vanguardia del proletariado puede asumir con éxito el poder, cuando puede, durante y después de la guerra. Y en la toma de poder para ganar el apoyo adecuado de un estrato suficientemente amplio de la clase trabajadora y de las masas trabajadoras no proletarias, y que cuando llegue sea capaz de mantener, consolidar y extender su gobierno mediante la educación, capacitación y atracción de masas cada vez más amplias, la gente trabajadora. Lenin subrayó una vez que los comunistas deben ocultar sus verdaderas intenciones. Para tomar el poder no se puede descartar ninguna promesa o compromiso. En otras palabras, para lograr sus objetivos pueden ser inescrupulosos,
En el camino hacia el poder, tanto el Partido Bolchevique de Rusia como el Partido Comunista Chino utilizaron la violencia y el engaño al máximo. La brutalidad de los regímenes comunistas soviéticos y chinos ha alejado la atención del comunismo no violento que se encuentra en Occidente. Bernard Shaw, el dramaturgo irlandés y representante de la sociedad fabiana, escribió una vez: «También dejé en claro que el socialismo significa igualdad de ingresos o nada, y que bajo el socialismo no se te permitirá ser pobre. Serás alimentado, vestido, alojado, enseñado y empleado por la fuerza, te guste o no». La sociedad fabiana especializada en el disfraz eligió a Shaw, un hombre literario, para encubrir los verdaderos objetivos del socialismo no violento con hermosas palabras, pero la brutalidad está debajo de la superficie. Los partidos comunistas occidentales y sus diversas organizaciones en el frente usan a los jóvenes para crear una atmósfera de caos. Participan en asaltos, vandalismo, robo, incendio, bombardeos y asesinatos para hostigar e intimidar a sus enemigos y adversarios. Guerra de espionaje y desinformación. El comunismo de la nación es una construcción opresiva de la sociedad de clases y su objetivo es abolir la nacionalidad. En el manifiesto comunista, Marx y Engels proclaman que los trabajadores no tienen país. El manifiesto termina en la nota: «Trabajadores de todos los países, únanse». Bajo el liderazgo de Lenin, los bolcheviques fundaron el primer país socialista en Rusia y luego establecieron la Internacional Comunista para la creación y difusión de la revolución socialista en todo el mundo. El objetivo de la Unión Soviética y la comunidad era derrotar a los regímenes legítimos de cada nación de la Tierra y establecer una dictadura mundial socialista del proletariado. En 1921, la sucursal del comercio en el lejano oriente en el Partido Comunista Chino tomaría el control de China en 1949. Además del Partido Comunista Chino, los partidos comunistas de todo el mundo buscan orientación sobre la comunicación y la aceptación de sus fondos y capacitación. Con los recursos de un imperio a su disposición, el Partido Comunista de la Unión Soviética, CPSU, reclutó activistas de todo el mundo y los entrenó para llevar a cabo operaciones subversivas en sus propios países. Fundado en 1919, el Partido Comunista de Estados Unidos, CPUSA, por sus siglas en inglés, fue una de las organizaciones que siguieron a la Comintern y al PCUS. Aunque el propio CPUSA nunca se ha convertido en una fuerza política importante, su influencia en los Estados Unidos fue sin embargo significativa. El CPUSA colaboró con activistas y organizaciones activistas para infiltrarse en los movimientos de trabajadores y estudiantes, la iglesia y el gobierno. El doctor Fred Schwartz, un pionero del pensamiento anticomunista estadounidense, dijo en 1961: «Cualquier intento de juzgar la influencia de los comunistas por sus números es como tratar de determinar la duración de un barco en relación con el área de los agujeros en su casco. Un agujero puede hundir el barco. El comunismo es la teoría de que pocos disciplinados controlan y dirigen al resto. Una persona en una posición sensible puede controlar y manipular a millares de otras personas». Ahora se sabe que los agentes soviéticos estuvieron activos dentro del gobierno de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. A pesar de esto y de los esfuerzos anticomunistas del senador Joseph McCarthy, los políticos académicos y los medios de comunicación de izquierda ocultaron al público los hechos. En la década de 1990, el gobierno de Estados Unidos desclasificó los archivos de Verona, decodificados por la inteligencia estadounidense durante la década de 1940 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Estos documentos muestran que al menos 300 espías soviéticos trabajaban en el gobierno de los Estados Unidos, incluidos funcionarios de alto rango de la administración Roosevelt que tenían acceso a información de alto secreto. Otros agentes usaron sus posiciones para influir en la formulación de políticas y en el gobierno de los Estados Unidos. Entre los espías soviéticos se encontraban Harry Dexter White, funcionario del Tesoro de Estados Unidos, el funcionario del Departamento de Estado Alger Hess y Julius y Ethel Rosenberg, la pareja que fue ejecutada por una silla eléctrica por transmitir secretos militares y tecnologías atómicas a la Unión Soviética. Las comunicaciones interceptadas y desencriptadas por el proyecto Verona son la punta solamente del iceberg. El alcance total de la infiltración soviética en el gobierno de Estados Unidos sigue siendo desconocido. Como altos funcionarios estadounidenses, algunos de los agentes soviéticos tuvieron la oportunidad de influir en importantes decisiones políticas.
Alger Hess, el espía soviético en el Departamento de Estado, desempeñó un papel clave como asesor del presidente Franklin Delano Roosevelt durante la conferencia de Yalta a final de la Segunda Guerra Mundial. Ayudó a determinar los arreglos territoriales de la posguerra, a redactar la Carta de las Naciones Unidas, a decidir los intercambios de prisioneros, etc. Harry Dexter White, un ayudante confiable del secretario del Tesoro Henry Morgenthau Jr., ayudó a crear el Acuerdo Financiero Internacional de Bretton Woods y fue una de las principales personalidades detrás del establecimiento del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. White alentó al Partido Nacionalista Chino Kuomintang a reclutar a Ji Zhaoding, miembro clandestino del Partido Comunista Chino, en el Ministerio de Finanzas de China. Al asumir el cargo en 1941, Ji fue el arquitecto de las reformas monetarias desastrosas que dañaron la reputación de Kuomintang y beneficiaron el ascenso del Partido Comunista Chino. Algunos historiadores argumentan que la influencia de los espías soviéticos y sus simpatizantes de izquierda en la política exterior estadounidense llevó a los Estados Unidos a poner fin a la ayuda militar al Kuomintang durante la Guerra Civil China después de la Segunda Guerra Mundial. China continental se perdió en conciencia al Partido Comunista Chino. Algunos estudiosos como M. Stanton Evans argumentan que los espías soviéticos tuvieron más éxito en influir en la política. Whittaker Chambers, un informante soviético y asociado al CPUSA, que luego desertó y testificó contra otros espías, dijo: los agentes de una potencia enemiga estaban en posición de hacer mucho más que robar documentos. Estaban en posición de influir en la política exterior de la nación en interés del principal enemigo de la nación, y no solo en ocasiones excepcionales, sino en lo que debe haber sido la asombrosa suma de las decisiones diarias. Yuri Bezmenov, un agente de la KGB que desertó a Occidente, discutió los métodos soviéticos de subversión en sus escritos y entrevistas. Según Bezmenov, los espías de la cultura popular al estilo de James Bond, que vuelan puentes o se cuelan robando documentos secretos, no podrían estar más lejos de la realidad del espionaje. Solo entre el 10 y el 15% del personal y los recursos de la KGB se asignaron a operaciones de espionaje tradicionales y el resto se destinó a la subversión ideológica. Bezmenov dijo que la subversión viene en 4 etapas. El primer paso es fomentar la decadencia cultural y la desmoralización del país enemigo. El segundo es crear el caos social y el tercero para instigar una crisis que llevaría a una guerra civil, revolución o invasión de otro país que culminaría finalmente en la 4ª etapa de poner al país bajo el control del Partido Comunista. A esto se llama la normalización. Bezmenov, alias Thomas Schumann, enumeró 3 campos de subversión: pensamiento, poder y vida social. El pensamiento abarca la religión, la educación, los medios de comunicación y la cultura. El poder incluye la administración gubernamental, el sistema legal, la aplicación de la ley, las fuerzas armadas y la diplomacia. La vida social abarca familias y comunidades, la salud y las relaciones entre personas de diferentes razas y clases sociales. A modo de ejemplo, Bezmenov explicó cómo se manipuló el concepto de igualdad para crear inquietud. Los agentes promoverían la causa del igualitarismo, haciendo que las personas se sientan descontentas con sus circunstancias políticas y económicas. El activismo y los disturbios civiles irían acompañados de un punto muerto económico, lo que agravaría aún más las relaciones laborales y de capital en un ciclo de desestabilización cada vez más grave. Esto culminaría en una revolución o invasión de las fuerzas comunistas. Ion Mihai Pacepa, el oficial de inteligencia de más alto rango en la Rumania comunista, desertó a los Estados Unidos en 1978. También expuso cómo la antigua Unión Soviética y los regímenes comunistas de Europa del Este adoptaron estrategias de guerra psicológica y desinformación contra los países occidentales. Según Pacepa, el propósito de la desinformación era alterar el marco de referencia de las personas. Con sus valores ideológicos manipulados, las personas no podrían entender o aceptar la verdad, incluso cuando se les presenta evidencia directa. Bezmenov dijo que la primera etapa de la subversión ideológica generalmente demoraba entre 15 y 20 años, es decir, el tiempo necesario para la educación de una nueva generación. La segunda etapa de 2 a 5 años y la tercera etapa de 3 a 6 meses. En un discurso que pronunció en 1984, Bezmenov dijo que la primera etapa se había realizado en mayor medida de lo que las autoridades soviéticas habían previsto originalmente.
Los relatos de muchos espías y funcionarios de inteligencia soviéticos y documentos desclasificados de la Guerra Fría sugieren que las tácticas de infiltración fueron la fuerza impulsora detrás del movimiento de contracultura de los años 60. En 1950, McCarthy comenzó a exponer el alcance de la infiltración comunista en el gobierno y la sociedad de Estados Unidos. Pero 4 años después el Senado votó a favor de su condena y la iniciativa del gobierno de deshacerse de la influencia comunista se detuvo. Esta es una de las principales razones del declive de los Estados Unidos. La amenaza de la infiltración comunista no ha disminuido desde el colapso de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría. Como ejemplo, McCarthy ha sido demonizado por los políticos de izquierda y los medios de comunicación durante siglos. Hoy en día el macartismo es sinónimo de persecución política, una indicación de que el ala izquierda ha establecido con éxito el dominio de la lucha ideológica. Las décadas de represión y difamación a los héroes anticomunistas de Estados Unidos como McCarthy indican una tendencia general. Como observó un comentarista político estadounidense conservador, el antiamericanismo es un componente natural del movimiento de izquierda global. El ala izquierda lucha con uñas y dientes para proteger a los adúlteros, abortistas, criminales y comunistas, al mismo tiempo que apoya la anarquía y se opone a la civilización. Del nuevo trato al progresismo. El jueves 24 de octubre de 1929, el mercado de valores de Nueva York se estrelló. La crisis se extendió desde el sector financiero a toda la economía, sin escatimar a ninguna de las principales naciones desarrolladas de Occidente. El desempleo aumentó a más de la cuarta parte de la población y el número total de desempleados superó los 30 millones. La producción industrial en los principales países industriales, aparte de aquellos bajo la Unión Soviética, cayó en un promedio de 27%. A principios de 1933, a los 100 días de la inauguración de Roosevelt, se presentaron muchos proyectos de ley en torno al tema de la solución de la crisis. Las políticas aumentaron la intervención del gobierno en la economía y aprobaron reformas importantes. El Congreso promulgó la Ley de Bancos de Emergencia, la Ley de Ajuste Agrícola, la Ley Nacional de Recuperación Industrial y la Ley de Seguridad Social. Si bien el New Deal de Roosevelt terminó esencialmente con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, muchas de las instituciones y organizaciones que surgieron durante el periodo han continuado dando forma a la sociedad estadounidense hasta nuestros días. Roosevelt emitió más órdenes ejecutivas que el número total de tales decretos emitidos hasta ahora por todos los presidentes en el siglo XX. Sin embargo, la tasa de desempleo estadounidense en los Estados Unidos no cayó por debajo de 2 dígitos hasta la guerra. El efecto real del New Deal fue establecer al gobierno de los Estados Unidos en una trayectoria de alta tribulación, gran gobierno e intervencionismo económico. En su libro del 2017, The Big Lie, La Gran Mentira, exponiendo las raíces nazis de la izquierda estadounidense, el pensador conservador Dinesh D'Souza argumentó que la Ley de Recuperación Nacional que formó la piedra central del New Deal de Roosevelt significó esencialmente el fin del mercado libre en los Estados Unidos. Según FDR's Folly, un libro del 2003 del historiador Jim Powell, el New Deal prolongó la Gran Depresión en lugar de acabar con ella. La ley de seguridad social y las leyes laborales fomentaban un mayor desempleo, mientras que los altos puestos afectaban los negocios saludables y cosas por el estilo. El presidente Lyndon Johnson, quien asumió el cargo después del asesinato del presidente Kennedy en 1963, declaró la guerra contra la pobreza en su discurso del Estado de la Unión en 1964 y lanzó los programas nacionales de Gran Sociedad. En un corto periodo de tiempo, Johnson emitió una serie de órdenes ejecutivas, estableció nuevas agencias gubernamentales, reforzó el estado de bienestar, aumentó los impuestos y expandió dramáticamente la autoridad del gobierno. Es interesante notar las similitudes entre las medidas administrativas del presidente Johnson y un nuevo programa de la nueva agenda del Partido Comunista de los Estados Unidos, publicado en 1966. Gus Hall, secretario general del CPUSA o Partido Comunista de Estados Unidos, dijo: "La actitud comunista hacia la gran sociedad puede ser, y se resume en un viejo dicho de que 2 hombres se duermen en la misma cama y pueden tener diferentes sueños. Los comunistas apoyamos todas las medidas del concepto de la gran sociedad porque soñamos con el socialismo". La misma cama de Hall se refiere a las políticas de la gran sociedad. Aunque el CPUSA también apoyó la iniciativa de la gran sociedad, la intención del gobierno de Johnson era mejorar a los Estados Unidos bajo el sistema democrático.
La intención del Partido Comunista era facilitarle a Estados Unidos paso a paso su entrada en el socialismo. Las consecuencias más graves de la gran sociedad y la guerra contra la pobreza son tres. Aumentaron la dependencia del bienestar, desanimaron a las personas a trabajar y dañaron la estructura familiar. Las políticas de bienestar favorecieron a las familias monoparentales, a su vez fomentando el divorcio y los niños extramaritales. Según las estadísticas, las tasas de niños nacidos fuera del matrimonio en 1940 fue de 3.8% entre todos los recién nacidos. Para 1965, en cambio, esta cifra había aumentado a 7.7%. En 1990, 25 años después de la reforma de la Gran Sociedad, la cifra fue del 28% y nuevamente aumentó al 40% en 2012. La desintegración de la familia trajo consigo una serie de consecuencias generalizadas, como una mayor carga financiera para el gobierno, un aumento de la tasa de criminalidad, el declive de la educación familiar, las familias atrapadas en la pobreza durante generaciones y una mentalidad de derecho, lo que llevó a una mayor tasa de desempleo voluntario. Una cita atribuida al historiador y jurista escocés Lord Alexander Fraser dice: una democracia no puede existir como una forma permanente de gobierno, solo puede existir hasta que los votantes descubran que pueden votarse a sí mismos de la tesorería pública. A partir de ese momento, la mayoría siempre vota por el candidato que promete los mayores beneficios del tesoro público, con el resultado de que una democracia siempre se derrumba por una política fiscal flexible, seguida siempre por una dictadura. Como dice el refrán chino, desde el ahorro hasta la extravagancia es fácil, pero lo opuesto es difícil. Después de que las personas desarrollan una dependencia en el bienestar, resulta imposible para el gobierno reducir la escala y los tipos de beneficios. El estado de bienestar occidental se ha convertido en un atolladero político para el cual los políticos y los funcionarios no tienen una solución. En la década de 1970, la extrema izquierda abandonó los términos revolucionarios que mantenían al pueblo estadounidense en guardia y los reemplazó con el liberalismo y el progresismo, que sonaban aún más neutrales. Los lectores que vivían en países comunistas no son ajenos a este último. El Partido Comunista ha usado progreso como un cuasi sinónimo de comunismo. Por ejemplo, el término movimiento progresista se refiere al movimiento comunista y a intelectuales progresistas se refiere a individuos procomunistas o miembros clandestinos del Partido Comunista. Mientras tanto, el liberalismo no es sustancialmente diferente del progresismo, ya que conlleva la misma connotación de impuestos altos, bienestar expansivo, gran gobierno, rechazo a la religión, la moral y la tradición, y el uso de la justicia social como arma política, corrección política y la promoción militante del feminismo, la homosexualidad, la perversidad sexual y cosas por el estilo. No tenemos la intención de señalar con el dedo a ninguna figura política o individuo, ya que de hecho es difícil hacer análisis y juicios correctos en medio de complejos desarrollos históricos. Está claro que el espectro del comunismo ha estado funcionando tanto en Oriente como en Occidente, desde principios del siglo XX, cuando la revolución violenta tuvo éxito en el Este, extendió la influencia del comunismo a los gobiernos y a las sociedades de Occidente, desplazándonos como siempre hacia la izquierda. En particular, después de la Gran Depresión y comenzando con la conclusión de la Primera Guerra Mundial, los Estados Unidos han adoptado políticas cada vez más socialistas, como el estado de bienestar, a medida que el ateísmo y el materialismo erosionaron el tejido moral de la sociedad estadounidense. La gente se alejó de Dios y de la moralidad tradicional, debilitando su resistencia al engaño. La revolución cultural de Occidente. La década de 1960, un momento decisivo de la historia moderna, fue testigo de un movimiento de contracultura sin precedentes que se extendió de este a oeste. En contraste con la revolución cultural de los comunistas chinos, el movimiento de contracultura occidental parecía tener múltiples enfoques o más bien carecer de cualquier foco. A lo largo de la década que va desde la década de 1960 a 1970, los participantes, en su mayoría jóvenes del movimiento de la contracultura, fueron motivados por varios objetivos. Algunos se opusieron a la guerra de Vietnam, otros lucharon por los derechos civiles, otros abogaron por el feminismo y denunciaron el patriarcado, otros lucharon por los derechos de los homosexuales.
Rematar esto fue un deslumbrante espectáculo de movimientos contra la tradición y la autoridad que abogaban por la libertad sexual, el hedonismo, los narcóticos y la música rock. El objetivo de esta revolución cultural occidental es destruir la civilización cristiana recta y su cultura tradicional. Aunque aparentemente desordenado y caótico, este cambio cultural se deriva del comunismo. Los jóvenes participantes del movimiento de la contracultura veneraban a tres ídolos como las tres M: Marx, Marcuse y Mao Zedong. Herbert Marcuse fue un miembro clave de la Escuela de Frankfurt, un grupo de intelectuales marxistas asociados con el Instituto de Investigación Social de la Universidad de Goethe en Frankfurt. Establecido por primera vez en 1923, sus fundadores utilizaron el concepto de teoría crítica para atacar la civilización occidental y aplicar el marxismo a la esfera cultural. Uno de los fundadores de la Escuela de Frankfurt fue el marxista húngaro György Lukács. En 1919, el famoso preguntó: ¿quién nos puede salvar de la civilización occidental? Al elaborar esto, dijo que Occidente es culpable de crímenes genocidas contra cada civilización y cultura que ha encontrado. La civilización estadounidense y occidental, según Lukács, son los depósitos más grandes del mundo de racismo, sexismo, nativismo, xenofobia, antisemitismo, fascismo y narcisismo. En 1935, los marxistas de la Escuela de Frankfurt se mudaron a los Estados Unidos y se afiliaron a la Universidad de Columbia en Nueva York. Esto les dio una oportunidad para difundir sus teorías en suelo estadounidense. Con la ayuda de otros académicos de izquierda, corrompieron a varias generaciones de jóvenes estadounidenses. Combinando el marxismo con el pansexualismo freudiano, las teorías de Marcuse catalizaron el movimiento de liberación sexual. Marcuse creía que la represión de la naturaleza del uno en la sociedad capitalista obstaculiza la liberación y la libertad. Por lo tanto, era necesario oponerse a todas las religiones tradicionales, la moral, el orden y la autoridad para transformar la sociedad en una utopía de placer ilimitado y sin esfuerzo. La famosa obra de Marcuse, Eros y Civilización, ocupa un lugar importante entre la gran cantidad de trabajos de los estudios de Frankfurt por razones específicas. Primero, el libro combina los pensamientos de Marx y Freud y convierte las críticas de Marx sobre política y economía en una crítica sobre cultura y cultura. El libro también construyó puentes entre los teóricos de Frankfurt y los jóvenes lectores, permitiendo la rebelión cultural de los años 60. Marcuse dijo: el movimiento de contracultura puede llamarse una revolución cultural, ya que la protesta está dirigida a todo el establecimiento cultural, incluida la moralidad de la sociedad existente. Hay una cosa que podemos decir con total seguridad: la idea tradicional de revolución y la estrategia tradicional de revolución han terminado. Estas ideas son anticuadas. Lo que debemos emprender es un tipo de desintegración difusa y dispersa del sistema. Pocos entre los jóvenes rebeldes pudieron captar las teorías arcanas de la Escuela de Frankfurt, pero las ideas de Marcuse eran simples: ser antiautoridad y antimoralidad. Disfrute del sexo, las drogas, el rock and roll, sin restricciones. Haz el amor, no la guerra. Mientras digas no a toda la autoridad y normas sociales, te consideraremos un participante en la noble causa revolucionaria. Era tan simple y tan fácil convertirse en un revolucionario. No es de extrañar que atrajera a tantos jóvenes en ese momento. Se debe enfatizar que aunque muchos jóvenes rebeldes actuaron por su propia voluntad, muchos de los líderes estudiantiles más radicales en la vanguardia del movimiento habían sido entrenados y manipulados por comunistas extranjeros. Por ejemplo, los líderes de los Estudiantes por una Sociedad Democrática, SDS, fueron capacitados en Cuba. Las protestas estudiantiles fueron directamente organizadas e instigadas por grupos comunistas. La facción Weatherman de extrema izquierda se separó de Students for a Democratic Society y anunció en una declaración de 1969 la contradicción entre los pueblos revolucionarios de Asia, África, América Latina y los imperialistas encabezados por Estados Unidos, que es la principal contradicción en el mundo contemporáneo. El desarrollo de esta contradicción está promoviendo la lucha de la gente de todo el mundo contra el imperialismo estadounidense y sus lacayos. Estas palabras fueron escritas por Liu Biao, el segundo líder más poderoso de la China comunista, y provino de su serie de artículos llamado Viva la victoria de la guerra popular. Al igual que en la revolución cultural que causó un daño irreversible a la cultura tradicional china, el movimiento de contracultura causó una agitación titánica en la sociedad occidental.
Primero, normalizó muchas subculturas que pertenecían a los márgenes más bajos de la sociedad o eran variaciones desviadas de la cultura dominante. La liberación sexual, las drogas y el rock and roll erosionaron rápidamente los valores morales de los jóvenes y los convirtieron en una fuerza corrosiva latente que estaba en contra de Dios, en contra de la tradición y en contra de la sociedad. En segundo lugar, el movimiento de la contracultura estableció un precedente para el activismo caótico y fomentó una amplia gama de formas de pensamientos antisociales y antiamericanos, preparando el escenario para la revolución callejera que seguiría. En tercer lugar, después de que los jóvenes de la década de 1960 terminaron su estilo de vida activista, ingresaron en universidades e institutos de investigación, completaron sus estudios de maestría y doctorado y entraron en la corriente principal de la sociedad estadounidense. Llevaron la cosmovisión marxista y sus valores a la educación, los medios de comunicación, la política y los negocios, promoviendo una revolución no violenta en todo el país. Desde la década de 1980, la izquierda se ha apoderado y establecido fortalezas en los principales medios de comunicación, la academia y Hollywood. La presencia de Ronald Reagan revirtió brevemente esta tendencia, solo para que se reinicie en la década de 1990 y alcance un pico nunca antes visto en los últimos años. Los movimientos contra la guerra y los derechos civiles. Los movimientos contra la guerra y los derechos civiles. En 1984 de George Orwell, uno de los 4 ministerios principales de Oceanía es el Ministerio de la Paz, que supervisa los asuntos militares del partido. El significado invertido de su nombre en realidad contiene un significado profundo. Cuando la fuerza de uno es inferior a la del enemigo, la mejor estrategia es proclamar el deseo de paz de uno. Extender una rama de olivo es la mejor manera de ocultar una guerra inminente. La Unión Soviética y otros países comunistas fueron y continúan siendo adeptos a esta estrategia que se emplea para infiltrarse en Occidente. El Consejo Mundial de la Paz se formó en 1948. Su primer presidente fue el físico francés Frédéric Joliot-Curie, miembro del Partido Comunista Francés. La Segunda Guerra Mundial acaba de terminar y Estados Unidos seguía aún siendo el único país que había producido y probado la bomba atómica. Habiendo sufrido enormes pérdidas en la guerra, la Unión Soviética promovió agresivamente la paz mundial como una estratagema para evitar la presión de Occidente. El Consejo Mundial de la Paz estaba directamente controlado por la Comisión Soviética de la Paz, una organización afiliada al Partido Comunista Soviético. Se publicó una narrativa mundial que proclamaba a la Unión Soviética como un país amante de la paz, al tiempo que condenaba a Estados Unidos como un belicista hegemónico. El oficial soviético de alto rango y líder ideológico Mikhail Suslov promovió una lucha por la paz que se convirtió en un elemento de la retórica soviética. El actual movimiento contra la guerra testimonia la voluntad y la disposición de las masas más ampliadas del pueblo para salvaguardar la paz y evitar que los agresores hundan a la humanidad en el abismo de otra masacre, escribió Suslov en un tratado de propaganda de 1950. La tarea ahora es convertir esa voluntad de las masas en acciones activas y concretas destinadas a frustrar los planes y medidas de los instigadores de guerra angloamericanos. La Unión Soviética patrocinó una multitud de organizaciones y grupos como la Federación Mundial de Sindicatos, la Asociación Mundial de la Juventud, la Federación Internacional de Mujeres, la Federación Internacional de Periodistas, la Alianza Mundial de la Juventud Democrática, la Asociación Mundial de Científicos y similares para apoyar las afirmaciones del Consejo Mundial de la Paz. La paz mundial se convirtió en uno de los frentes de la guerra comunista de opinión pública contra el mundo libre. Vladimir Bukovsky, un destacado disidente soviético, escribió en 1982: los miembros de la generación anterior aún pueden recordar las marchas, los mitines y las peticiones de los años 50. No es un secreto ahora que toda la campaña fue organizada, dirigida y financiada desde Moscú a través del llamado Fondo de Paz y el Consejo Mundial de la Paz, dominado por los soviéticos. El secretario general del Partido Comunista de Estados Unidos, Gus Hall, dijo: es necesario expandir la lucha por la paz, escalarla, involucrar a más personas y convertirlo en un tema candente en cada comunidad, cada grupo de personas, cada sindicato, cada iglesia, familia, cada calle y cada sitio donde se reúne la gente.
Los soviéticos impulsaron el movimiento de lucha por la paz en 3 oleadas durante el curso de la Guerra Fría, siendo la primera en la década de 1950. El segundo punto culminante fue el movimiento contra la guerra de los años 60 y 70. Según el testimonio de Stanislav Lunev, un ex oficial de la GRU, inteligencia militar soviética, que desertó de Rusia a los Estados Unidos en 1992, la cantidad de dinero que la Unión Soviética gastó en propaganda contra la guerra en los países occidentales fue el doble de su capacidad militar y apoyo económico a Vietnam del Norte. Dijo que el GRU y la KGB financiaron casi todos los movimientos y grupos contra la guerra en Estados Unidos y en otros países. Ronald Radoch, un ex marxista y activista durante el movimiento de guerra contra Vietnam, admitió que nuestra intención nunca fue tanto terminar la guerra como usar el sentimiento contra la guerra para crear un nuevo movimiento socialista revolucionario en casa. El tercer gran movimiento contra la guerra tuvo lugar a principios de la década de 1980, cuando Estados Unidos desplegó misiles nucleares de alcance intermedio en Europa. Los manifestantes en contra de la guerra exigieron que tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos limiten sus arsenales nucleares, pero la Unión Soviética nunca acató ningún tratado internacional. Un estudio realizado por el Comité Judicial del Senado de Estados Unidos en 1955 encontró que en los 38 años transcurridos desde la fundación del régimen soviético había firmado casi 1000 tratados bilaterales o multilaterales con varios países de todo el mundo, pero incumplió casi todas las promesas y acuerdos que hizo. Los autores del estudio señalaron que la Unión Soviética era probablemente la menos confiable de todas las naciones importantes de la historia. Loudon dijo que durante la década de 1980 el movimiento antinuclear de Nueva Zelanda fue patrocinado de manera encubierta por la Unión Soviética con agentes especiales entrenados. Como resultado, Nueva Zelanda se retiró del Tratado de Seguridad de Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos, también conocido como Tratado ANZUS, exponiendo directamente a este pequeño país con una población de menos de 4 millones de personas a la amenaza del comunismo. Después de los ataques del 11 de septiembre hubo una serie de manifestaciones y protestas contra la guerra a gran escala en los Estados Unidos. Detrás de esas manifestaciones había organizaciones estrechamente relacionadas con los comunistas. Incluso el muy aclamado movimiento de derechos civiles estadounidense fue influenciado por el espectro del comunismo. Comparando las revoluciones comunistas en China, Cuba y Argelia, el pensador estadounidense Edgar Griffin descubrió que el movimiento de derechos civiles en los Estados Unidos seguía el mismo patrón general. En la primera etapa, las personas se dividieron en grupos diferentes y en conflicto mutuo. En la segunda etapa, se estableció un frente unido para crear una ilusión de apoyo universal y avanzar contra la oposición en la tercera etapa. En la cuarta etapa fue incitar a la violencia. La quinta etapa fue lanzar un golpe de Estado y tomar el poder bajo el disfraz de la revolución. A partir de finales de la década de 1920, el Partido Obrero Comunista descubrió el gran potencial para la revolución entre los estadounidenses negros. Pidieron el establecimiento de una república negra soviética en el medio del sur, que era el hogar de muchos negros. Un manual de propaganda comunista publicado en 1934, Los negros en una América soviética, propuso una revolución racial combinada en el sur con la revolución proletaria en general. Los movimientos de derechos civiles en los Estados Unidos en la década de 1960 recibieron el apoyo de los partidos comunistas soviéticos y chinos, cuando Leonard Patterson, un hombre negro y ex miembro del CPUSA, que recibió entrenamiento en Moscú, se retiró del partido, declaró que los líderes de la insurrección y los disturbios entre los negros estadounidenses disfrutaron del apoyo del partido. Tanto él como el secretario general del CPUSA, Gus Hall, habían estado en Moscú para recibir capacitación. La intensificación del movimiento por los derechos civiles también coincidió con la campaña del Partido Comunista Chino para exportar la revolución. En 1965, el Partido Comunista Chino presentó el eslogan de Revolución Internacional, invocando el campo amplio de Asia, África y América Latina para rodear las ciudades internacionales de Europa Occidental y América del Norte, tal como lo había hecho por primera vez el Partido Comunista Chino. Primero tomando el campo, luego se derrotó al Kuomintang en las ciudades durante la Guerra Civil China.
Las organizaciones más violentas en el movimiento por los derechos de los negros, como el Movimiento de Acción Revolucionaria y el Partido Maoísta de las Panteras Negras, fueron apoyadas directamente o influenciadas por el Partido Comunista Chino. El Movimiento de Acción Revolucionaria abogó por una revolución violenta y fue considerada una organización extremista peligrosa por la sociedad en general. Fue disuelta en 1969. Dando forma a sus enseñanzas, el Partido Pantera Negra levantó la vista para el Partido Comunista Chino como su modelo a seguir, con lemas como "el poder nace del cañón de un arma de fuego" y "todo el poder pertenece al pueblo". Todas estas citas del presidente Mao Zedong en el pequeño libro rojo, que era una lectura obligada para todos los miembros. Como el Partido Comunista Chino, los Panteras Negras abogaban por una revolución violenta. Uno de los líderes del partido, Eldridge Cleaver, pronosticó en 1968 una ola de terror, violencia y guerra de guerrillas. En muchas reuniones negras, los participantes agitaron el pequeño libro rojo. El mar de rojo tenía un parecido sorprendente con las escenas encontradas en China al mismo tiempo. Aunque muchos de los llamamientos del movimiento por los derechos civiles han sido aceptados por la sociedad en general, la ideología revolucionaria negra radical no ha desaparecido. Recientemente ha resurgido como el movimiento Black Lives Matter. La gente de todo el mundo desea la paz y el pacifismo es un antiguo ideal. En el siglo XX, personas de gran visión y compasión dedicaron sus esfuerzos a reducir los malentendidos y los conflictos entre las naciones. Debido a circunstancias históricas, la discriminación racial existe en los Estados Unidos y en otros países occidentales. La gente trata de eliminar la discriminación racial a través de la educación, los medios de comunicación, las protestas, todo lo cual es comprensible. Pero el espectro del comunismo aprovecha estas tendencias ideológicas y los conflictos sociales en los países occidentales, siembra discordia, incita al odio y crea violencia, mientras engaña y manipula a las masas de personas que inicialmente no albergan malas intenciones. Bueno, querido amigo, aquí lo tienen. Este ha sido el episodio del día de hoy de Contracultura. Traje este texto. Me parece que resume de manera magistral, absolutamente magistral, todo lo que estamos viviendo ahora en los distintos países del mundo occidental. Cómo han sido permeados, cómo se han manipulado los ideales de las personas. Y me gusta mucho este texto y el espíritu que deja al final, porque es un gran, pero un gran ejemplo para poder entender ese gran dicho que dice: el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. La gente no tiene malas intenciones en un principio, pero no faltan aquellas personas que se aprovechan de eso y tratan de hacer una guerra justamente con esas buenas intenciones que tienen las personas. Tratan de aprovecharlas para generar conflictos sociales inexistentes. Tratan de aprovecharlas para sembrar la discordia, para sembrar la división y finalmente poder tomar control de los países, que son las técnicas que siempre han utilizado. Vemos aquí también cómo prolifera el sentimiento de esta paz, cómo se aprovechan de la emocionalidad del ser humano para confundir y para engañar. Todo el mundo desea la paz. Y aquel que se opone, obviamente, a la paz es considerado en este mundo por muchas de las personas como prácticamente un enfermo. Es muy, muy inteligente esta estrategia. Hay que admitirlo. Es muy inteligente la manera en que se manipula. Pero siempre la manipulación viene por el lado emocional, viene por tratan de utilizar la emoción de las personas, así como están tratando de utilizar la hiperemocionalidad que tienen las mujeres en este momento al tratar de explotar ese tipo de conflicto social entre el hombre y la mujer. Si se fijan, siempre se está tratando de manipular al ser humano por las emociones. Y eso es lo que tratamos de educar aquí en el canal, de que la gente tome conciencia. Muchas veces uno critica ciertas cosas que aparecen en la televisión y se da cuenta que es una manipulación y nos falta la persona al lado que a uno lo ataca y dice: bueno, pero es que tú eres una persona insensible, etc. Eso es justamente lo que quieren. Es justamente lo que quieren. No hay que dejarse manipular por las emociones. Aquí, en este tipo de técnicas, por ejemplo, la gente que trabajó en la escuela de Frankfurt, toda esta gente que fue parte de este marxismo cultural que se ha venido a instalar, habían psiquiatras metidos ahí. Había gente
con bastantes estudios que saben perfectamente cómo manipular las emociones de las personas para lograr sus objetivos. Hay mucha gente, la mayoría de toda esta gente, era gente que venía del mundo justamente de la academia. Por lo tanto, por eso es tan importante poder entender que este engaño es un engaño muy bien perpetrado y es un engaño absolutamente profesional. Bueno amigos, espero que hayan disfrutado este episodio. Nos vemos en la segunda parte de este video, donde vamos a seguir viendo. Este video está dividido en dos partes, así que quédense atentos para el próximo programa. No se olviden ayudarme a compartir esta importante información. Agradezco a toda la gente que está compartiendo nuestros videos. Nuestro canal está existiendo aún porque tenemos esos guerreros que todavía nos ayudan y comparten este video y están todos arriba de este mismo barco. Somos todos uno aquí en este canal, así que les agradezco tremendamente a toda la gente que nos apoya, tanto con donaciones en Patreon y sobre todo a la gente que nos ayuda a compartir los videos. Eso es un punto muy importante, así que comparte esta información, quédate conectado, recuerda darle like al video si te gustó. Esto ha sido Contracultura. Nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima.